Puras chuzas y puros manteles largos. Qué gusto saludarlos. Siempre platicando con nuestras entrevistadas y entrevistados, hay algunos que me dicen, oye, es que realmente, pues tengo como que poco que platicar. Y usualmente son las entrevistas o las charlas donde salen más cosas y donde siempre nos quedamos picados por la segunda. Y esta es una de ellas. Yo presiento. Thalía Romero, qué gusto que nos acompañes. No, hombre, un honor, Patricio. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, y además no eres ajena ni a esta casa, Grema, al contrario, eres de casa, menos a estos micrófonos, y además te viene natural porque somos colegas en nuestra alma mater en la Ibero, nada más que yo estoy en la Ciudad de México, y tú aquí en Torreón. Así es. Comunicóloga. Así es, estudié comunicación en la Ibero Torreón y después me he ido especializando en diferentes áreas, pero creo que la comunicación ha sido el hilo conductor en mi trayectoria profesional. ¿Siempre supiste que querías estudiar comunicación o fue una decisión difícil en tu vida? Creo que conozco a muy pocas personas que siempre quisieron estudiar comunicación. Sí. Más bien, en mi generación, por ejemplo, todos teníamos algún sueño un poquito más descabellado, que no era posible en ese momento, o en mi caso yo quería irme a estudiar filosofía a Jalapa. Y mis ¿Por qué papás, Jalapa? pues me gustaba mucho lo que había escuchado de esa facultad. Jalapa es una ciudad muy diversa, con mucha vida estudiantil, con mucha vida académica. Y la facultad de filosofía, así es también. Bueno, que a mí el clima de la laguna, la verdad, sí me gusta. No es algo que le ponga el pero. Pero como hija de familia lagunera tradicional, me dijeron, está muy chiquilla usted para irse fuera de la ciudad, entonces lo que quieras, pero aquí. Mi maestra en ese tiempo de filosofía, Andrea Luquín, que desde entonces vive en Valencia y se ha seguido especializando, ella me dijo, bueno, pues si no te dejaron ir a estudiar filosofía, métete a comunicación a la Ibero. Ahí está Armando Garza, mi maestro, y Armando, tienes como 7 materias de filosofía en toda la carrera, más todas las demás, y por eso me fui a estudiar comunicación. Muy importante. Sí, fíjate que justamente algo que aplaudo de nuestra alma mater, y aplaudo además de, bueno, yo no sé ahorita cómo está el programa de comunicación, pero la base filosófica, teológica, muy en, ahora sí que en concordancia, no sé si esa palabra valga decirla, porque no sé si es adecuada o no, pero con el pensamiento agustiniano, o sea, la importancia de una base humanística para tu formación, que te sirva también en otras áreas de tu vida. Así es, y no solo filosofía, también hubo antropología, sociología, por supuesto esa parte de medios que la verdad es que fue la que menos atención le puse, la parte de producción o la parte técnica en medios de comunicación, pero sí el periodismo, sí muchas materias que a lo que invitaban primero era la reflexión y a la construcción de un pensamiento crítico, que me parece que es fundamental para poder construir mensajes y después aprender a difundirlos. Entonces, ¿te encuentras y cómo transcurren esos años? Fueron los mejores de mi vida, definitivamente. ¿De plano? Sí. Oye, pero ¿no te pasa lo que no te pasó, Thalía, lo que a muchos estudiantes, que cuando estamos en la carrera y estás divertidísimo al principio, al final estás casi tirando la toalla y dices, ya por fin que se acabe esto? Y luego cuando acabas, dices, chin, y entras a la vida real, como le llaman, a tener que perseguir la chuleta, y dices, chin, ¿cómo demonios estuve apresurando tanto que esto terminara, cuando realmente veo en perspectiva que sí lo extraño mucho? Fíjate que no me pasó. Yo fui muy consciente del privilegio que tenía de estar yendo a la Ibero. Yo pude ir a la Ibero gracias a una beca. Okay. Entonces yo estaba muy consciente de que ese era mi momento para disfrutar. Vengo de una familia de gente que ha trabajado toda su vida y que no puede parar de trabajar porque así es necesario para la subsistencia y para el desarrollo de los hijos. Y entonces yo sí estaba muy consciente de que debía aprovechar ese momento en el que no se me exigía otra cosa. Aunque sí trabajé al mismo tiempo, daba clases de inglés a veces por las tardes para mis gastos de vida social y tal, pero yo lo disfrutaba mucho. Yo más bien no quería que se acabara. y tal vez en parte por eso, porque seguía trabajaba y tenía otras ocupaciones además de la escuela, pero sí fueron momentos que además creo que ahí surgieron mis amistades más entrañables. Todavía somos amigas, las compañeras de la Ibero y yo. Entonces yo disfruté el momento y no quería que se acabara. Y de hecho traté de prolongarlo con la maestría y luego con los diplomados y me gusta. Oye, eso que dices es fundamental. Daba clases de inglés para mis gastos. Sí. Lo que dicen, tener para tus chicles. ¿Cuándo te das cuenta de la importancia del valor del dinero o lo empiezas a generar tú? ¿Ahí, dando clases, o empezaste a ganar dinero antes?
Bueno, del valor del dinero creo que desde casa, desde muy niña, te repito, mi familia, mi mamá y mi papá trabajaban de tiempo completo y entonces era como muy importante tomar conciencia de a lo que tienes acceso gracias al trabajo y la importancia de cuidarlo también, de no despilfarrar y de mantenernos como siempre con los pies bien puestos en la tierra. Luego... cuando empecé a trabajar, pues era una consecuencia lógica de eso. O sea, mis papás tenían como muy claro yo te apoyo para que tú estudies, no necesitas trabajar para pagar tu escuela, pero si tienes gastos adicionales, si quieres ir al cine, si quieres comprarte la ropita de tal marca, bueno, pues entonces sí, ahí sí tienes que poner de tu parte. Claro. Y hasta la fecha, pues así ha sido. Oye, a ver, yéndonos un poco más hacia enfrente, ahorita en lo actual. Acaba de pasar una elección. Tú estás ampliamente vinculada. Hemos coincidido en espacios como, por ejemplo, Va por el Cañón. Así es. Que es una asociación sin fines de lucro, cuyo único, ahora sí que propósito es la defensa del Cañón de Fernández. Como hay otras muchas asociaciones que queremos y respetamos mucho aquí, varios esfuerzos en ese sentido. Pero esto nos habla finalmente, más allá del cañón, de la importancia de la participación ciudadana. Tu activismo en ese sentido, Thalía, ha sido... toral, desde siempre. ¿Cuándo caes en cuenta de la importancia de que la ciudadanía es un esfuerzo que se construye todos los días? Pues yo creo que justamente te acabo de dar una pista con mi maestra de filosofía de prepa, pero también con Coqui Lorenzo, que fue mi maestra también en la preparatoria, y después otras maestras y maestros que fui conociendo en el camino. Y creo que la convicción que detonó en mí fue la de en qué punto se reúne mi ser yo en este mundo con el ser de los demás y las demás en este mundo. Y en qué punto estoy agradecida por los privilegios, por las oportunidades y tal, pero también llamada a esta corresponsabilidad para que las y los que no tienen esas oportunidades por cuestiones sistémicas y estructurales puedan tener acceso también. Es un llamado personal, espiritual, pero también sobre todo muy, muy político desde que estaba en preparatoria. Desde que estaba en preparatoria empecé con diversos procesos de activismo, desde trincheras muy diversas, de verdad, desde conocer el zapatismo, conocer organizaciones de sociedad civil en la Ciudad de México. Yo fui voluntaria en una organización que trabajaba con niños de la calle y ahí justamente fue un despertar muy importante porque fue la primera vez que también salí de casa sin mis papás en la Ciudad de México a hacer mi servicio social, y ahí es donde empecé a ver eso, que hay toda una red de personas en todo el país que se organizan porque hay espacios que el Estado no está resolviendo. Y entonces, ¿qué hacemos los demás? ¿Nos quedamos cada quien disfrutando el aire acondicionado en casa o nos sentimos llamados y llamadas a participar? Ahora, tú tienes hoy, como dice otra amiga, que terminó siendo secretaria privada del ministro presidente de la Corte, ¿no? Un día que le hablo y le dije, y ella me hizo esta broma cuando yo también tuve oportunidad de ocupar cargos, digamos, importantes. Que le dije, pero querías trabajo, jale, chamba de niña grande. Dime algo, ahorita este corazón que late en distintas vías, y no quiero acotarlo a la cosa de tu corazón late a la izquierda, a la derecha, hacia el centro. Eso me parece que las geometrías políticas hoy en día son una quimera, no son realistas, somos ciudadanos antes que nada. Pero dime una cosa, ¿te acota algo? Hoy en día sí te sientes un poco más circunscrita a tu responsabilidad, por ejemplo, como directora de FOMEC, en que tengas que estás un poco más acotada en cuanto al pronunciamiento, esas iras con el ejército zapatista, conocer lo que hacen y lo que hacían. Hoy en día, al ocupar un cargo institucional, eso como que no te quisiera poner la palabra te limita, pero sí estás en una posición institucional. Yo también he vivido ese infiernillo. Bueno, para mí no lo ha sido así. Creo que en muchas partes lo he platicado y en pocas me creen. Pero mi llegada a FOMEC se dio para un tema muy específico que era lo metropolitano. Y lo metropolitano, lo que tiene que ver con ciudad, es un tema que pisa callos en todas partes, en el sector público, en la iniciativa privada, en lo social, en lo político, etcétera. Y entonces yo entré ahí con una carta muy abierta, muy amplia de tú vas a decir
cuando hables en nombre de esta organización, lo que se tenga que decir sobre ese tema, lo que se está diciendo en otras partes del mundo, porque es una discusión necesaria para nuestra región. Y entonces, en realidad, nunca me han dicho, Talía, de este tema no puedes hablar, o Talía, por acá mejor no, pero creo que lo que me limita es más bien el tiempo. Es decir, ya tengo un trabajo de tiempo completo que implica muchísimas responsabilidades y además de 2 hijos, y entonces el activismo, desgraciadamente, pues como es lo que no genera, digamos, recursos para el hogar, pues sí, lamentablemente lo dejo un poco de lado, pero de todas maneras sigo involucrada. Por ejemplo, soy voluntaria en un comedor para migrantes, he apoyado también algunas actividades con ese tema, también en el tema de mujeres, cuando he podido participar y aportar en algo con mi trabajo para las colectivas, lo hago muy libremente, no me siento limitada por el tema institucional, aunque sí, por ejemplo, en términos de política de partidos, pues institucionalmente no puedo expresar ninguna postura. Desde luego. Así es. Pero tengo la mía y la expreso, por ejemplo, a través de mis redes sociales y no hay ningún problema por ello. Sí, ahí tienes cancha libre, ¿no? Así es. Sí, porque nos ha pasado a todos por ejemplo, a mí me pasó alguna vez, ¿no? Que con las cuentas, las propias, pues ahí sí llegaron y me dijeron, oye, pues tú mantén tus cuentas a título personal, pero, o sea, ¿cómo disasociar? O sea, vas a tener tal encargo, nuevas cuentas, más las tuyas. Pero en las tuyas también no dejas de ser el director o el vocero, entonces, bueno, creo que al principio como que derrapas, ¿no? Bueno, yo derrapé tantito. Bueno, yo creo que lo que a mí me ayuda un poco es que en realidad ni desde los 18 años que puedo votar hasta la fecha nunca he tenido una afiliación partidista. Entonces mis opiniones prácticamente nunca van en el sentido de este me cae bien o este me cae mal, este partido me gusta y el otro no. Más bien son reflexiones, lo que yo comparto son reflexiones sobre lo que como ciudadanos estamos observando de los procesos, no de las personas. Procuro mantener mi línea de comunicación personal al respecto. Es que como comunicóloga luego me dicen, es que planeas muy bien lo que dices, pues sí, no solamente en términos de lo que publico, sino también trato de que lo que comparto en mi vida personal, de cara a cara, pues sea un mensaje bien planeado para no regarla. Sí, no, para no regarla, y además sabes que en esta, yo creo que nos hemos vuelto un discurso, o sea, la República y el mundo no están serenos. Entonces, si tú puedes ofrecer una justa medianía donde además tu mensaje tenga valor y donde se aprenda, qué padre, ¿no? O sea, eso es lo que yo estoy buscando. Yo hoy tengo, aquí el tema es hablar de ti, pero hoy tengo mis redes absolutamente filtradas para justamente consumir yo también como comunicólogo lo que me genere valor, tanto en productos de emprendimiento, empresas que hemos puesto, como gente que me pueda aportar, personas, mujeres y hombres de los cuales aprendo. Así es, y es que creo que cada quien tenemos una manera muy particular de darle uso a las redes sociales y estas herramientas, porque al mismo tiempo que nos conectan con realidades lejanísimas y realidades diversas y tal, pues cada quien tendríamos que hacernos, me parece, al menos yo me hago la pregunta de yo para qué estoy en redes sociales y por qué publico un mensaje, un contenido. En mi caso, yo he resuelto que son vías que me sirven para la autodocumentación. Es decir, yo me estoy documentando a mí misma y no sé si te pasa a ti, Patricio, pero si te vas a los recuerdos de Facebook, de repente te das unas arrepentidas. Sí. Como esta persona que soy yo misma, pero en el 2012 no me caigo bien. O sea, dije algo que ahorita ya no comparto, que ahorita ya no es parte de mí, y eso me parece un proceso bien interesante de aprendizaje sobre quién ha sido una y cómo va caminando en la vida. The way we were. ¿Nos permites ir a un corte? Por supuesto, estamos platicando con nuestra admirada y querida amiga Talía Romero, la actual directora general de FOMEC, entre otras cosas, pero somos mucho más que los cargos, así que no se vaya. Qué gusto que esté con nosotros de vuelta. Te recuerdo todas las redes sociales, www.noticierosgren.com.mx, en todas las plataformas. Nada que me perdí el programa. Además está Talía Romero, no te lo puedes perder. También súper involucrada. Hay algo que me encanta, que es la participación Talía Romero, actualmente directora general de FOMEC y de Investing Laguna, que ahorita quiero platicar un poco la historia de FOMEC. Tenemos una relación afectiva, bueno, con muchos de sus consejeros y quienes ahí han participado, no digamos con quien la fundó. Claro. A ver, bueno, cuéntame un poco de FOMEC. Para quien no sepa, porque nos escuchan de todo el país, ¿qué es FOMEC, Talía?
Bueno, Fomento Económico Laguna nació hace casi 30 años. El próximo año vamos a celebrar el 30 aniversario de FOMEC. Es una asociación civil sin fines de lucro. No es una representación propiamente de iniciativa privada, es decir, no es una cámara empresarial, pero sí la fundaron empresarios de mucho prestigio, de mucho arraigo en nuestra región hace casi 30 años, repito, con el objetivo de promover a la laguna y de atraer inversiones principalmente. Y es una tendencia que se estaba dando en otras ciudades del país, en otros estados, no solamente aquí, pero me parece que es el ejercicio de aquel entonces que ha tenido, que ha llegado hasta este día, de los demás ejercicios. El modelo se llama en Estados Unidos CDC, son consejos de desarrollo económico, y este consejo actualmente cuenta únicamente con 30 asociados que, repito, no llevamos a cabo representación de sus empresas, sino ellos y ellas como empresarios le dedican presupuesto, tiempo, trabajo al trabajo de esta oficina que tengo el honor de dirigir en este momento. Pero básicamente lo que hacemos mucho es lo que en aquel entonces no hacían los gobiernos de los estados, que era hacer promoción económica. Nacimos vinculados al gobierno del estado de Coahuila y hace aproximadamente 10 años el Consejo decidió que por las características de nuestra región, porque somos una zona interestatal, pues convenía ser independientes para poder tener trabajo e influencia en todos los municipios de la región Laguna y no solamente en los de Coahuila. Entonces, en ese sentido, comenzamos en febrero de este año una iniciativa, un proyecto estratégico que se llama Investi en la Laguna. Hasta ese momento hemos llegado. Que ha sido recibido muy bien, y justamente antes de entrar al aire, yo platicaba con Talía porque a raíz de ciertos esfuerzos que hemos hecho, le dije todos queremos sumar, sobre todo en términos económicos, a esta región. Siempre estaremos interesados desde cualquier palestra que ocupemos, también potenciar a través de los medios de comunicación donde tenemos el privilegio de ocupar espacios, como es el caso de Grupo Estéreo Mairán, pues de siempre aplaudir y ayudar a que este ecosistema cívico se haga cada vez más robusto, ¿no es así? Así es. Y dónde coincidíamos y dónde no, y le dije, oye, yo de todos modos te iba a buscar para otros temas. Talía, cuéntanos precisamente por qué ha sido recibido. Investi en Laguna es un proyecto de gran calado, yo advierto, que ha sido recibido con mucha emoción. Así es, pues Investi en la Laguna, digamos que es una marca que nos ayuda a hablar de la laguna hacia el exterior. ¿Y qué es lo que queremos decir de la laguna? Esa es una parte en donde ha sido muy importante la colaboración, en este caso con Diana Torres, con Arturo, con los consejeros de FOME, con gente de mucha experiencia en otras partes del país, para aprender a decir lo que queremos que se sepa sobre la laguna hacia el exterior, que actualmente no está en el mapa. Digamos que en este proceso del nearshoring, de la relocalización de las empresas productivas hacia el norte de México, pues nosotros queremos levantar la mano de una manera mucho más decidida, porque en el tiempo en que nos ha tocado, en los últimos 2 años, digamos, que ya me ha tocado participar un poco más de cerca en los procesos de atracción de inversión, nos damos cuenta que la gente que por alguna extraña razón llega a visitar la laguna con un proyecto de inversión, lo primero que nos dice es: no tenía idea de que este lugar existía en el mapa. Es decir, los extranjeros, las extranjeras, las empresas conocen muy bien Monterrey, han escuchado hablar de Monterrey o de Nuevo León, han escuchado hablar de la frontera, que es muy productiva, la frontera de México con Estados Unidos, pero han escuchado hablar muy poco de nosotros. Y nosotros somos una región con una tradición industrial muy importante, con una, digamos, con esa cultura de trabajo industrial muy importante que queremos que la conozcan, ese ecosistema de brokers, de empresas, de bancos, de abogados, etcétera, en todo el país y fuera de él. No, pues excelente. ¿Hacia dónde va Investi en Laguna? Actualmente nos da mucho gusto que precisamente la marca nos ha llevado a ocupar espacios en foros importantes. Por ejemplo, este mes participamos en una charla muy interesante con la Fundación Friedrich Naumann. No sé si la estoy pronunciando bien, pero es alemana. Es una fundación que trata diversos temas de liberalismo en todo el mundo. Y la fundación nos invita como para platicar de qué pasa en la laguna. Y nos dio mucho gusto porque precisamente volvió a pasar eso que nos ha estado pasando en los últimos
teníamos foros. No sabía que estaban haciendo esto en la laguna. Y qué interesante lo que hace FOMEC, porque no solamente es salir a promover con Invest. Como platicaba un poco, también es, bueno, sí que llegan las empresas, pero ¿qué va a pasar con la ciudad una vez que lleguen las empresas? ¿Estamos preparados en términos de infraestructura, de servicios, claro, de vivienda, de transporte, para recibir a más gente, a más inversión? Porque cuando llega una empresa, también tenemos que pensar en que llega gente con esa empresa. Y la gente que actualmente está decidiendo salir a buscar trabajo en otras partes del país, pues muy probablemente va a decidir mejor quedarse. Y entonces tenemos que participar también desde FOMEC en procesos de planeación, en procesos de desarrollo urbano, para poder hacer de esto un desarrollo integral realmente. Seguramente coincidimos, bueno, hemos coincidido en muchas cosas, mi apreciada amiga, pero estábamos en algún foro, me parece, hace como 2 o 3 años, antes de la pandemia. De hecho, nuestra querida y muy admirada senadora Patricia Mercado estuvo aquí, ¿no? El foro de algún foro metropolitano, ¿no? Justamente que tenía que ver con las 3 ciudades, y se habló de muchas cosas. Fue un encuentro que estuvimos ahí a lo largo de un día. Yo no pude estar todo el tiempo, pero sí atendimos tu destacada participación, como siempre. A ver, metiéndote en la piel de activista y de experta en metrópoli, ¿qué diantres le dices a un inversionista, o sea, en esta dualidad que a veces tenemos? ¿Cómo le explicas? Dices, tienen que estar preparadas las regiones para todo lo que va a venir. O sea, no nada más es atraer inversión, es quien se va a instalar tal planta automotriz, por poner un ejemplo. Pues no todo el mundo aquí anda en coches ni está bajo la comodidad del clima, la realidad es muy distinta. Así es. ¿Cómo demonios le explicas al CEO de una empresa que el Metrobús no está terminado, por ejemplo? Claro que tenemos retos. Digamos que lo que comunicamos siempre es la oportunidad. Y exacto, hay oportunidades que son ciertas para la laguna y ya no lo son para otras zonas del norte del país. Hablemos, por ejemplo, de capacidad instalada en términos de infraestructura. Electricidad, aunque como ciudadanas y ciudadanos tengamos nuestras grandes y legítimas dudas sobre el trabajo que hace Comisión Federal para llevarnos luz. Bueno, en términos de capacidad instalada en la laguna, sí hay KVAs disponibles para uso industrial, sí hay, y hay un margen muy interesante que Monterrey ya no tiene, que Chihuahua ya no tiene, que Ciudad Juárez ya no tiene, que el Bajío definitivamente no tiene, y que lo que se requiere ahí son grandes inversiones a nivel federal de la paraestatal para poder ampliar esa capacidad. Agua, con todos los bemoles que le debemos de poner, porque es muy importante pensar en términos de sostenibilidad, pero agua disponible para uso industrial hay en la región, también para uso doméstico. Ahí el tema es un tema más de infraestructura, de mantenimiento, etcétera, pero agua saludable también es un proyecto que va a venir un poco a resolver gran parte del problema urbano, sobre todo en términos de uso humano. Pero además no solo eso, sino que también debemos de impulsar a las autoridades a las autoridades y a los privados, también a las empresas, a que empecemos a pensar en que el agua potable no es para uso industrial. Es algo que en Nuevo León ya lo han entendido desde hace varios años, y entonces ellos tienen una capacidad instalada muy importante para usar agua tratada, agua clarificada para procesos industriales. Pero gas, por ejemplo, gas también, tenemos una red suficiente, más que suficiente, para proveer de gas natural a las empresas. Tierra, tenemos más de 5,000 hectáreas de uso industrial que ahorita no se están ocupando en la laguna y que se pueden ocupar. Entonces, esas son las realidades, tenemos la capacidad. Hay retos, pero por supuesto que Invest Monterrey tampoco vaya a hablar de sus retos en sus seminarios de inversión. Entonces, nosotros de los retos hablamos hacia adentro, y hemos hablado de retos muy particulares a través de Metrópoli Laguna. El tema de movilidad es un reto importante porque tenemos que preguntarnos qué clase de ciudad queremos habitar en el futuro. Si nos estamos imaginando una ciudad tipo Houston, como se le imaginó Monterrey mucho tiempo, pues vamos a tener problemas tipo Houston y tipo Monterrey en el futuro. O nos estamos imaginando cuál ciudad, cómo la queremos. Una ciudad en la que todo mundo traiga coche, no vamos a caber. Vamos a hacer 3 horas de camino para donde queramos. Y aparte es carísima la infraestructura vial para el coche. Sí. Entonces tenemos que empezar a imaginarnos esos temas, esos retos. Por supuesto que mencionas el tema del Metrobús, pues sí, claro, hay que hablar de transporte público no solamente eficiente y bien conectado, sino también digno. Sí, no sé hace cuánto te subiste al último camión urbano, Patricio, pero de verdad tienen unas condiciones... Las conozco. De verdad indignas totalmente. O sea, no son dignas para cualquier ser humano, y queremos ese modelo de ciudad en el que no tenga que ver con tus recursos económicos, familiares o personales, el tema de qué tanto acceso tienes a la ciudad.
Sí, que ha sido un poco nuestra conversación, no diré yo la batalla, pero siempre, por ejemplo, alguna vez platicando con alguna persona con responsabilidades muy importantes en el municipio, me dice, oye, es que se me quejan aquí, por ejemplo, por CIMAS, ¿no? Los impuestos en tal medida. Le digo, sí, a ver, yo hago mi parte en que yo estoy en un área o habito en un área digamos, de mayor, donde hay mayores ingresos y estoy consciente de lo que consumo y lo pago. Le dije, pero a mí me gustaría que eso se fuera, o sea, yo verlo, no verlo para mí. O sea, porque finalmente es una colonia la mía, le digo que tiene resueltas muchos temas. A mí me gustaría que la periferia, que esos impuestos fueran utilizados en la periferia, verlos yo en transporte, verlos yo en otra serie de cosas y mi labor es decirte las cosas como son, no como las quieres escuchar, ¿no? Ahí a la administración municipal anterior se le salió, y digo se le salió porque lo borraron inmediatamente, un mapa de calor del municipio de estos cortes que hacen de agua, Sí. ya ves que hacen de repente programados. Y yo digo que se le salió porque la verdad es que sí era un mapa que nos hablaba de cuáles colonias tienen menos recortes de agua en una semana y eran colonias residenciales. Entonces, ahí hay evidentemente un tema que, por ejemplo, hoy en la mañana venía escuchando que CIMAS decía, en alguna nota, que CIMAS decía, pues que no, que esos cortes no se hacen con perspectiva de digamos, de residencial o no residencial, sí, o de vivienda, o de qué tipo de vivienda, de qué nivel de ingresos. Pero hay mapas que así lo han relatado en muchas ocasiones. Es decir, es evidente, y tapar el sol con un dedo lo único que nos lleva es a no resolver los problemas. Es evidente que las colonias populares padecen más de ese tipo de recortes, sus infraestructuras tienen menos mantenimiento. En las colonias más nuevas, pues evidentemente la infraestructura es nueva, los mismos colonos se cooperan para hacer los mantenimientos, etcétera, y entonces pues eso es lo que deberíamos de estar también trabajando con las autoridades, pero no solamente a nivel municipal. Te platico, por ejemplo, en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, el organismo operador de agua potable es metropolitano. Y entonces tienes no a 5, que en nuestro caso son 5 municipios, allá tienes a 11 municipios echándole el ojo a qué hace esa autoridad, a qué hace esa institución, a cómo maneja los recursos. Entonces imagínate el nivel de eficiencia al que están obligados a llegar. Sí, van a decir, ¿no?, que me estoy echando aquí no estamos echando porras, pero sí, Jalisco fue laboratorio de muchas cosas, de hecho. De hecho, no tiene nada que ver con los naranjas o no naranjas, eso no, ya lo trascendimos, pero tú recuerdas, por ejemplo, a mí me tocó, de las primeras cosas que me enseñaron hace muchos años fue Tlajomulco. Tlajomulco porque es un caso de éxito, Talia, como municipio, porque ahí se centralizó. ¿Cuál es el problema en México? Uno de los problemas que es síntoma de nuestra caduca burocracia. Tú vas a hacer 3 o 4 trámites y uno lo tienes que hacer acá, otro allá, luego te vas y no, pues se le olvida a usted la fotocopia, ¿no? Es mucho de esto, de nuestra cultura burocrática. Y tienes que estar paseando por la metrópoli hablando de todo el día. Así es. Y dando mordidas cuando no quieres darlas. O sea, el propio sistema te obliga. Tlajomulco, el éxito fue que centralizó todos los trámites de la administración municipal bajo un mismo edificio. Bueno, y creo que el siguiente paso sería no pensar en edificios ni en papeles ni en archivos físicos, sino cómo le vamos a hacer para digitalizar toda esa burocracia, que es finalmente lo más eficiente. Había un estudio también del IMCO muy interesante que hablaba de cuáles estados tenían más papel archivado. Okay. Y son datos interesantísimos, porque si lo piensas en volúmenes, en físico, te dan con que hay estados que tienen edificios completos llenos de papelería. Por cierto, el peor evaluado en ese estudio, que fue hace como 3 años, era Durango. Es decir, Durango es un estado que archiva mucho papel, es decir, que tiene muchos trámites en papel, es decir, que te pide muchas copias. Y súmale además 400 y pico de años de historia, ¿no? Bueno, pero hay estados que también tienen 500 años de historia, pero que han digitalizado. Okay. Y ese es un indicador más interesante en términos de desarrollo urbano. Vamos a digitalizar muchos de los procesos. Estaba viendo, por ejemplo, que en el tema de parquímetros, por ejemplo, Lerdo ya tiene un sistema digitalizado para administrar parquímetros, que me parece excelente idea. Pero también hagámoslo con trámites, con licencias, con esa burocracia a la que te refieres, de que uno se tiene que andar moviendo de un lado a otro, y que si vas en coche no vas a encontrar dónde estacionarte, y que si tienes que ir a otro municipio para otro tema. Entonces, me parece que el paso al que deberíamos de aspirar es más bien al de digitalización de la burocracia. Digitalización de la burocracia. Fíjese ese término, qué interesante está. Regresando, vamos a hablar de más cosas con Talia Romero. Muchas gracias. No se vayan.
www.noticiasgram.com.mx. Gracias por estar aquí con nosotros en esta muy, muy amplia conversación y entrevista. Más bien la veo como una conversación, ¿no? Con Thalía, nuestra amiga Thalía Romero, a quien muchísimo admiramos porque nunca, no es una mujer de membretes, no se queda. A ver, cuéntame un poco cuál fue. Dos preguntas que le quiero lanzar a Thalía Romero. Una es, ¿qué sentiste cuando te nombran directora general de FOMEC y cuándo fue la última vez que lloraste? No te quiero hacer llorar, pero esto viene a colación por algo que estábamos charlando en Entrecortes. Gracias. Pues en FOMEC, a FOMEC llegué gracias sobre todo a mi trabajo con PC29 y a la recomendación de quien entonces era la presidenta de PC29, a quien extraño profundamente, y creo que justamente recordar su muerte ha sido de las últimas veces que he llorado estos días, esta semana. Patricia Vargas. Okay, Patricia, sí, claro. Pati, híjole, pues qué te digo, una gran amiga, una gran impulsora del talento joven en esta región, sobre todo en términos de activismo ciudadano, de periodismo. Ella fue quien me recomendó en FOMEC porque Roberto Villarreal, su esposo, es asociado en FOMEC. Sí. Y creo que ahí estuvo el vínculo, pero quien me llama es Javier Amarante para una entrevista y me dice, pues mira, aquí está este tema, ¿qué te parece que podemos hacer? Y ahí diseñamos Metrópoli Laguna. Eso fue hace ya casi 5 años. Después se dan procesos de cambios de presidencia y tal. Mi primer jefe fue Alberto Alegre. Uy. Después de Beto Alegre asume la presidencia Jorge Pérez, con quien yo ya había tenido trabajo un poco más directo por formar parte de una comisión de comunicación allá al interior de FOMEC. Y entonces Jorge es quien me da la oportunidad de dirigir el organismo con esa perspectiva que veníamos trabajando el tema de comunicación. Y entonces, ¿qué sentí? Pues padrísimo, pero también la verdad fue una decisión que sí pensé, que sí platiqué con Jorge mucho y con mi familia también, porque sabía que implicaba un mayor grado de responsabilidad y que nuevamente me iba a meter a un tema del que yo sabía poco o nada, que fue lo mismo que me pasó con Metrópoli Laguna, fue empezar a leer de cero, como el 101 de cómo se hace promoción económica. Ajá. Leí unos manuales que tiene ahí la oficina de FOMEC que son como de este alto sobre promoción y atracción de inversiones. Sí, sí, sí. Entonces, pues padre, pero el reto, pero el miedo, pero qué bueno y qué gusto. Y como dices, pues la verdad es que el tema de los cargos y los títulos nobiliarios pues no ha sido parte de mi vida, no es parte de mi personalidad, entonces tampoco fue algo que disfrutar en ese aspecto. Disfruté por la confianza, por la confianza que depositaron en mí. Pero yo creo que además, ¿verdad? Yo lo he dicho y pocas veces le he atribuido a quien me dio este consejo, pero hoy sí lo quiero decir al aire. El licenciado Antonio González Carde Juan Bel, director general del Siglo de Torreón, fue quien me dijo un día cuando me dan un encargo que sí sonaba así, ay, además en el ámbito político, pero me dijo, recuerda que esto es prestado. Es temporal, no te pertenece, haz todo el bien posible. Así es. Desde ahorita prepárate. Eso me lo dijo cuando le fui y le conté. Le dije, oye, me acaban de ofrecer un cargo y acabo de decir que sí. Me dices, prestado, se va a acabar. Desde ahorita prepárate. ¿Sabes cómo me fui? ¿Cuándo me fui, Thalía? Ligero de equipaje. Cuando le preguntan a Jacobo Saludowski, al término de 24 horas, que lo cierra aquella noche, licenciado, ¿cómo se siente? Voy ligero de equipaje. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Tenemos que tener claro eso, sobre todo en estos tiempos en los que los trabajos son eso. Son sí la oportunidad de demostrar que tenemos la capacidad y que podemos hacer cosas interesantes, pero también la oportunidad de llevar ahí nuestras convicciones y nuestras maneras de ser y ver el mundo, pero también conscientes de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. En cualquier momento FOMEC puede decir, pues el perfil de Thalía ya no da el ancho, o el perfil de Thalía ya se va a ocupar mejor en otra actividad, o también uno mismo en su vida. Bueno, para mí que soy mamá, también he considerado muchas veces a esto me quiero dedicar toda mi vida, me ocupa muchísimo tiempo del día y pues eso, estar conscientes de que las decisiones ocurren paso a paso y que no es para siempre. Háblame de tu rol como madre, que es el trabajo más demandante que existe. El más demandante, háblame por supuesto. De tus hijos, sí. Sí, porque no solamente es, mis hijos, tengo 2 hijos, 2 varones, uno de 7 y otro de 12.
Ay, 12, we're teenagers almost. Ya me hace ojitos de huevo cocido cuando le hablo, entonces estamos entrando en una etapa muy divertida con él. Bueno, y ahorita lo llamas diversión. Sí, exacto. No, es eufemismo, todos aquí estamos entendiendo que es eufemismo. Sí. Pero pues ha sido también la parte más retadora y aunque cuando a mí me pregunta alguna exalumna, porque tengo muchas exalumnas y exalumnos de muchos colegios, Miss, ¿qué opinas de ya será buena hora de que me embarace y sea mamá o que sea papá? Y yo digo, más bien piénsenla muchas veces, porque sí es muy retador. Hace poquito decíamos, es como sentir permanentemente que dejaste la estufa prendida. O sea, es esa angustia. Es esa angustia permanente, ¿no? Desde estás viendo las noticias y ya escuchaste el caso de un accidente de un niño que se le pasó no sé qué en el momento más inverosímil del día y te angustias. O y qué sigue después, y dónde van a estudiar, y si voy a completar, y entonces es una angustia permanente. Pero también es muy gratificante. Es muy gratificante, por supuesto. Yo a mis hijos pues trato de pasar tiempo con ellos. FOMEC también ha sido un trabajo muy noble al respecto. Yo no tengo un horario definido y me da la oportunidad de hacer muchas cosas desde casa. Son objetivos, ¿no? Así es. Mientras los alcances, el cómo. Además, háblame algo. ¿Cómo nos trastocó a todos de distintas formas? ¿Cómo les fue a ustedes como familia y cómo te fue como empresaria, como mujer de retos con la pandemia? Pues eso, muchísimos retos, porque pues los niños entran a modalidad en línea, que era una modalidad que yo como adulta no soportaba y me imaginaba lo que ellos estaban pasando. Así es. ¿Tú seguías dando clases entonces? Ahí ya no, okay. Ahí ya no daba clases, pero sí me imaginaba ese reto de las docentes, de las maestras que además son mamás. Yo me imaginaba cómo era su casa, ¿no? O sea, sí. En un lado tengo mi computadora con mi grupo y al otro lado tengo a mi otro niño y al otro lado a mi niña. Y entonces, ¿cómo le haces para malabarear todo eso? Pero aparte esta imposición de muchas escuelas de decir, vas a tener a tu hijo sentado de 8 de la mañana a 2 de la tarde enfrente de un monitor. O sea, yo como adulta no logro hacer eso y no me voy a obligar nunca a hacer eso, estarme sentada enfrente de la pantalla 6 horas seguidas. Evidentemente los niños querían levantarse, querían ir a hacer otra cosa, los distraía hasta la mosca que pasaba. Y entonces ahí lo que más bien generamos fueron acuerdos de familia, como unos tratados de paz, ¿no? Tratados de paz. Así es, sí. Aquí vamos a tratar de sobrevivir a esto sin lastimar nuestra relación de madre e hijos, de hermanos. Y también su papá fue una pieza muy importante porque su papá también tuvo oportunidad de trabajar en línea y de apoyarme mucho en casa. Y entonces ahí ese fue el acuerdo. No dejemos de ser familia por esta situación. Esto va a pasar, en algún momento va a pasar y vamos a volver a nuestras vidas cotidianas sin mayor problema. Y así fue, gracias a Dios. En la familia no hubo bajas que lamentar, no hubo un susto ahí con mi papá nada más, pero en eso quedó en susto. Y entonces para nosotros era lo más importante, conservar nuestras relaciones familiares. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo han visto cómo los padres, los hijos nos pasamos, yo creo que buena parte de nuestra vida, hablando de buscando la aprobación de los padres? O sea, sabemos cuando les damos satisfacciones, sabemos nosotros mismos, porque no te engañas, cuando vas bien, cuando vas mal, pero siempre la palmada es importante. ¿Cómo están tus padres? ¿Cuál sientes que sería el corte de caja de tus papás respecto a ti en este momento? Ay, pues no sé. ¿Verdad que los hijos no sabemos bien? A ver, mi vida escolar siempre fue pues muy impecable. O sea, siempre fui la niña bien portada, que nunca recibió un reporte, mi mamá se portó mal, siempre buenas calificaciones. Entonces, mis papás creo que en el aspecto tanto de escolar como ahora profesional, pues son unos papás orgullosos, sí me presumen, sí les encanta. Sí. Mi mamá me dice... ¿Cómo le hiciste para que me digas? No, pues la verdad es que, mira, el truco creo que está en que no saben a qué me dedico, porque me lo dice mi mamá. Me dice mi mamá, ay, mijita, pues está bien padre, pero yo no sé de a qué te dedicas, no sé de qué se trata tu trabajo, pero yo te presumo mucho y todo lo paso. De hecho, yo estoy segura de que esta entrevista se la va a pasar a sus amigas, así que saludos a todas las amigas de mi mamá. Saludos, señora. Tiene una hija que es un orgullo igual, para nosotros. Mi papá igual, pero pues supongo que en la vida personal sí hay quejas. O sea, en esa parte sí hay... Yo lo que me pregunto es si en sus tiempos era igual, porque
yo al menos no recuerdo a mis abuelas como interviniendo o dando críticas o diciendo, oye, no está bien esto que estás haciendo con tus hijos o así. Y en ese aspecto, como nosotros sí somos una familia mucho más cercana, nos vemos prácticamente a diario, mis papás y mis hijos y yo, y mi hermano y su hija y tal. Y entonces, pues sí, ahí sí hay comentarios, ahí sí hay, me parece que no está comiendo bien tu hijo, me parece que está muy flaquito. Oye, ¿y ya fuiste al doctor porque te veo que andas medio flaquita o cosas así? O sea, claro, en ese aspecto sí Pero hay sí ha comentarios. cambiado eso, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi abuela Olga, que la cosa era con mi hermana, ¿no? Que le decía, es que no estás bien peinada, ya estaba... O sea, píntate más, pobre de mi hermana, porque como padeció ese aspecto. Sí. A mí no me podía decir nada porque yo ya no tenía pelo, pero... No, a mí me pasa, a ver, yo la mayoría de los días ando en tenis, ando en jeans, ando cómoda, aunque vaya a la oficina, sí. Aunque vaya, digo, la presentación la cuidamos, pero yo valoro más mi comodidad que mi aspecto, y mi mamá, claro que siempre ha habido regaño al respecto, claro. Sí, porque había ahí todavía ese... Pues ese pensamiento de que a lo mejor la mujer, sobre todo te ven como una alta ejecutiva empresaria, pues hay momentos para hacerlo, ¿no? Yo también me encanta, según el día es como he visto, ¿no? Pero sí así privilegio más. Yo antes para mí era impensable, Talia, usar tenis. Yo ya ando de tenis casi todo el día. Es una comodidad. Claro. Y además se volvieron trendy. Antes el tenis era para el gringo basquetbolista. Sí. Y hoy todo el mundo andamos de Menos tenis. mal que se pusieron de moda. Oye, pero también pasa mucho, por ejemplo, con la vida social. O sea, las mamás, mi mamá no tuvo vida social de soltera así como la que tenemos nosotras o las que tienen todavía las más jóvenes. Y entonces... pues de repente es, ¿y a dónde vas? ¿Y con quién vas? O sea, tengo casi 40 años y a mí todavía me preguntan a dónde voy y con quién voy, y ese no es un lugar de gente decente. ¿Tú por qué andas en esos lugares si eres la directora de no sé dónde? Y entonces, pues claro, esa relación pues inevitable, muy respetuosa, pero claro que también hay diferencias generacionales. Sí, pero nunca se va a dejar de ser papá. Así es. A ver, hablando de eso, vamos al como digo yo, al callejón de los ajusticiados. A ver. El cuestionario Proust. ¿Le entramos? A ver. Preguntas rápidas, respuestas muy rápidas. ¿Cuál es el principal, Talía Romero, cuál es el principal rasgo de tu carácter? Crítica. Crítica, muy bien. ¿Qué cualidad aprecias más en un ser humano? La empatía. La empatía, en cualquiera, en un hombre o una mujer. Así es. No, sin distingo, perfecto. ¿Qué esperas de tus amigos? Honestidad. Honestidad. ¿Cuál es tu principal defecto? Soberbia. ¿Sí? A veces sí, no es todo el tiempo. Lo trato de mantener a raya, pero sí, a veces sí. ¿Tu ocupación favorita? ¿Ocupación favorita? Ajá. La que sea, tiempo la libre. Música. La música. A ver. Eso no le preguntamos a Talía, se nos olvidó. ¿Qué canciones te definen? 2 o 3 que te encanten, que no puedan faltar en tus playlists de Spotify. Take 5 es una canción instrumental de jazz. David Brubeck. Así es. Oh, yes. Take 5. Definitivamente es una de las que más han marcado como el soundtrack de mi vida. Alguna de Amy Winehouse, no sé ahorita algún nombre, pero alguna de Amy Winehouse. Y tiene que estar Nina Simone. Ándale, parece que nos habíamos puesto de acuerdo. Grandes intérpretes. Nina Simone, yo creo que también la profundidad, ¿no? De cómo cantaba es porque la vida le dolía. Exacto, sí, su vida me parece una cosa impresionante y cuántas mujeres nos hemos visto reflejadas en algunos capítulos de su vida, y me impresiona esa capacidad de los artistas de crear desde el dolor y de crear cosas tan absolutamente maravillosas. Híjole. Qué impresión. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? ¿Cómo resumes felicidad? Supongo que paz. Paz. A lo mejor felicidad es un término al que no aspiro, pero sí a la paz y a la tranquilidad. ¿Y cuál sería tu mayor desgracia? Mi mayor desgracia, como en términos de... Cualquiera, o sea, algo que te podría hacer desgraciada. No, pues que le pase cualquier cosa a mis hijos. Por supuesto. ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué eres? ¿O a qué aspiras? Útil. Útil, siempre. Ser útil para mi comunidad en general. ¿Te podrías definir como una inconforme permanente? Sí, claro. Okay. Sí, sin ningún Ahí problema. está tu lado. Es que en la inconformidad no va ni infelicidad, ni amargura, ni mucho menos. Es un llamado muy vital, la inconformidad. A nunca detenerte. Así es. Perfecto. ¿En qué país, de no ser México, en nuestra dorada laguna, te gustaría vivir?
Iba a decir una broma que prácticamente cualquiera, pero no es verdad. No es verdad. Sí me he imaginado una vida más tranquila en algún pueblito de mucho bienestar en Europa. La verdad. Pero no en este momento de tu vida. No, en este momento me gusta este ajetreo caluriento de la laguna, sí. ¿Cuál es la flor que más te gusta? Las gerberas. Ok, nice. ¿Quién es tu héroe de la vida real? Eso platicaba hace poco con mis hijos porque ellos sí tienen muy marcados. Uno es un futbolista y el otro es una cantante. Okay. Yo no tengo héroes de la vida real. Ni heroínas. No, la verdad es que sí tengo personas que admiro mucho, pero que tampoco les conozco todas sus facetas como para encumbrarles a ese grado de héroes o heroínas en mi vida. Por supuesto que admiro mucho en mi familia a todas las mujeres de mi familia, a todas las mujeres de mi familia. Todas han sacado la casta en algún momento por sus hijos, por sus hijas. También los hombres, pero en particular a las mujeres. Y tengo una maestra a la que admiro mucho, ahorita dije ya su nombre, Coqui Lorenzo. Sí. Coqui es mi vida y mi perspectiva del mundo, es una antes y otra después de haber conocido a Coqui. Esta pregunta es de James Lipton, de The Actors Studio. Y últimamente nos ha dado, ¿verdad?, por cerrar el programa con esta pregunta. Se la hacía. Él entrevistó, gran entrevistador, gran conocedor de cine. Todo Hollywood pasó por su Actor Studio. Y ahora sí que hablando de Thalía, pues ahora sí que de mentores, de maestros, pues el método Stravinsky aplicado en tantas facetas de la vida artística. Entonces a todos, desde esto que instituye Lee Strasberg, ¿no?, que hasta Marilyn Monroe fue a dar porque quería ser una buena actriz con ellos, con los Strasberg. Entonces, a raíz del method acting, salen de ahí enormes generaciones, no solamente de actores, sino de guionistas, de pensadores, de críticos, toda una época. James Lipton. Y terminaba, y le agarramos aquí gusto a la pregunta, diciendo: cuando termine tu vida, Thalía Romero, asciendas, llegues al cielo, toques la puerta y te abra Dios, ¿qué te gustaría que te dijera o qué crees que te va a decir? Me gustaría que me dijera bienvenida. Me gustaría que me dijera, pues, mira, no sé todavía si creo en Dios o no creo en Dios, pero es una linda pregunta porque sí creo que lo que sí tengo es una fuerte necesidad de creer en que esto no se acaba cuando el cuerpo muere y que hay posibilidades de conocer grandes verdades, y me gustaría que Dios me recibiera si existe y si me está esperando en el cielo, que me recibiera y me dijera: vamos a aclarar tus dudas. Sí, o cualquier otra fuerza. Así es. De veras, qué emoción el que hayas aceptado. No, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar en esta cabina ahora contigo, conversando, y pues honradísima de que me hayas invitado. No, hombre, para nosotros es gran semana, te auguro. Gracias. Y gran año, gran igualmente. Cierre de segundo semestre. Muchas gracias, estamos igualmente. El primero, gran semana para todos, ¿no, Iván? Iván Rodríguez en la producción, Gerardo Astorga, Paulina Castro, por supuesto Lucía Olivares, y a todo el gran equipo de GREM. Quédese, Programación Nacional. Gracias a Thalía Romero, actual directora general de FOMEC, por esta de veras enorme conversación. Yo te invito a que la sigamos, ¿no? Claro, en lo público y en lo privado, como decían en aquel programa. Excelente semana, y a cuidarse porque va a estar el calor, que para que le